Doc. Buenos días. Alejandra Alvarado. Presente, Doc. Carlos Arauz. Presente, Doc. Buen Melina Parezo. Presente, Doc. Ariel Barragán. Presente, Doc. Camila Campaña. Presente, Doc. Buenos días. Alejandro Carvajal. Buenos días, Doc. Presente. Estrada. Presente, Doc. Buenos días. Giovanni Estrada. Presente, Doc. Buenos días. Adrián Fierro. Presente, Doc. Buen día. Giancarlos Franco. Presente, Doc. Buenos días. Dani García. Presente, Doc. Buen día. Catherine Hidalgo. Catherine Hidalgo. Jocelyn Ibarra. Presente, Doc. Buenos días. Valerie Lozano. Presente, Doc. Buenos días. Denis Medrano. Presente, buenos días. Carolina Pasquel. Carolina Presente, Pasquel. Presente, Doc. Buenos días. Matthew Rodríguez. Presente, Doc. Diana Ruano. Presente, Doc. Buenos días. Diana Tobar. Buenos días, Doc. Presente. Juan Uvidia. Dayan Vinuesa. Buenos días, presente. Doménica Yonfa. Buenos días, Doc. Presente. Muy bien, chicos. Vamos a iniciarnos ahora. Era obligación de ustedes estudiar el caso clínico como hemos venido haciendo. ¿Sí? No, Disculpe, yo soy Catarina Algoya. ¿Puedo entrar? ya, está bien. Gracias. Entonces vamos a iniciar pues con Carlos Arauz. Iniciamos. comparto el caso clínico para leerlo primero. Sí, vamos a Ok. empezar con la lectura. Un momento. No sé si ven en la pantalla la diapositiva, el enunciado del caso. Lo empiezo a leer. Claro. Ok, ya. Entonces tenemos María, de 18 meses, acude con su madre al hospital por presentar edema de párpados en extremidades superiores e inferiores y deposiciones líquidas. En la anamnesis, la paciente es traída a emergencias del hospital referida del Centro de Salud de Pujilí, porque desde hace una semana presenta edema de párpados y extremidades con deposiciones líquidas en varias ocasiones. Ingiere líquidos en poca cantidad con hiporexia a los sólidos. Hace 15 días presenta fiebre y tos productiva. La madre acude al farmacéutico, quien expende amoxicilina y paracetamol, que es administrado por 5 días. El cuadro no mejora. Antecedentes: María, de 18 meses de edad, indígena, nacida y residente en Pujilí, de religión católica y grupo sanguíneo desconoce. Antecedentes personales prenatales: 3 controles durante su embarazo, 1 ecografía, no vacunas ni vitaminas. Antecedentes natales: producto de la tercera gesta, nacida por parto céfalo-vaginal, asistida por partera en casa, llanto inmediato, alojamiento conjunto y seno materno inmediato. Antecedentes postnatales: madre acudió al centro de salud de su localidad para control posparto, no se realiza tamizaje neonatal, desarrollo psicomotriz a los 2 meses, eleva la cabeza, a los 4 meses sostén cefálico, 6 meses se siente y localiza sonidos, 9 meses monosílabos, a los 10 meses gateo y al 1 año 4 meses camina sola. Antecedentes nutricionales: seno materno exclusivo hasta los 3 meses, luego introduce coladas de machica, plátano y otras harinas, leche de vaca mezclada con agua y agua de hierba. A partir de los 6 meses introduce arroz, sopas de fideo y continúa con coladas y agua de hierba. Y a los 10 meses inicia con pollo en forma esporádica. Madre de instrucción primaria, agricultora, padre albañil, instrucción primaria. Sin antecedentes patológicos familiares. Al examen físico, al momento de ingreso, los signos vitales fueron frecuencia cardíaca 130 latidos, frecuencia respiratoria 41 respiraciones, saturación de oxígeno 89%, temperatura 36.7 grados, llenado capilar de 2 segundos, peso 7 kilogramos, la talla 71 centímetros y el perímetro cefálico 41.3 centímetros.
Paciente irritable con Glasgow 15/15, apática, piel pálida, seca, con descamación fina, tejido celular subcutáneo disminuido, zonas hiperpigmentadas, fontanela anterior palpable y pequeña, cabello escaso, frágil, seco, que se desprende con facilidad a la tracción. Hay zonas de calvicie, sobre todo en región occipital. Edema palpebral 2 a 3 cruces, mucosas oral atróficas, semihúmedas con escoriaciones en labios. Cardíaco. Ruidos de tono, timbre, intensidad normal. En pulmones ausculta ruidos transmitidos y leves estertores en base derecha. Abdomen globoso, suave, depresible, doloroso la palpación. Un hígado palpable a 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Ruidos hidroaéreos aumentados en frecuencia. Genitales con eritema en zona de pañal. Miembros inferiores y superiores con edema y palidez palmar y plantar. Ya. Muy bien. ¿Cómo realizaste el análisis? Bueno, primeramente definiendo lo que sería nuestra paciente en qué grupo etario se encuentra, que sería una lactante mayor porque tiene 18 meses de edad, ¿no es cierto? Luego eso determiné, o sea, que tenía varios factores de riesgo de nuestra paciente, tanto de prenatales, perinatales, así como postnatales, así mismo como los hábitos, por ejemplo, la alimentación de nuestra paciente. Y también, o sea, condición socioeconómica y, por ejemplo, la localización también de nuestra paciente. Entonces, todas esas cosas como que tomé en cuenta y determiné que tenía varios factores de riesgo para nuestra paciente, o sea, con el cuadro clínico actual de nuestra paciente y, o sea, con todo lo que presenta. Luego también, o sea, tomé en cuenta, por ejemplo, los datos obtenidos en el examen físico, como por ejemplo el peso, la talla, y o sea, marcando ya en los cuadros y en las curvas de la OMS, orientaba como que hacia algún problema de crecimiento. Ya. Entonces, bueno, según lo que habíamos hecho, por el peso y talla que nosotros pusimos en las curvas, un momentito. Ya, en las curvas que habíamos hecho, en el peso para la edad de la niña, veíamos que nuestra niña estaba en el porcentil -3, por ejemplo. Entonces eso nos indicaba muy bajo peso o malnutrición. De ahí, por ejemplo, teníamos también el peso para la edad. Este cambio iba a tomar en cuenta desde el nacimiento hasta los 5 años. Nuestra paciente asimismo se ubicaba también por debajo del percentil -3. De ahí, por ejemplo, la estatura para la edad también se ubicaba bajo el percentil del porcentil -3. Entonces nuestra paciente también tenía baja talla. Y bueno, esa es otra curva de longitud. Entonces, o sea, como un análisis general del peso, de la talla y también tomando en cuenta lo que es el peso para la talla, el perímetro cefálico. Y todo eso nos daba una orientación a que nuestra paciente, por ejemplo, tenía un estado nutricional muy, muy pobre, o sea, muy deficiente y que obviamente ha interferido con su desarrollo y con su crecimiento. ¿Ese es el análisis de caso que hiciste? O sea, hay más todavía porque también se tomó en cuenta, por ejemplo, lo que es la alimentación de nuestra paciente. Entonces, vemos que desde que tiene los 3 meses, o sea, tuvo una alimentación suplementaria, no exclusiva solamente de leche materna, sino que se complementaba con colada, leche de vaca, y eso también es otro factor predisponente, o sea, para que haya una alteración en lo que es su crecimiento o también por otros problemas, enfermedades quizás como quizás mala absorción, porque no es la edad adecuada para que se inicie con alimentación suplementaria. Gracias, Ariel, Carlos. Tu información es bastante incompleta porque nos faltan muchas cosas, hacer el análisis ahí, ¿sí? Y muchas cosas que es importantísimo tomar en cuenta y que yo no veo pues que me has hablado principalmente de eso, ¿sí? Gracias. Ariel Barragán. Sí, doc. Tú ya le escuchaste a tu compañero. ¿Cómo hubieses hecho el análisis? Bueno, en primer lugar, entendiendo el motivo de consulta de nuestra paciente, bueno, como ya mencioné, es una lactante mayor, perdón, que está en los 18 meses.
en donde su motivo de consulta es que acude al servicio de emergencias, principalmente del hospital, y viene referida del Centro de Salud de Pujilí, en donde viene porque desde hace una semana presenta edema de párpados y extremidades con Sí, deposiciones. pero no me repitas lo que ya está en la historia clínica. Quiero saber tu análisis de la historia clínica. Bueno, en primer lugar que nuestra paciente María tiene una gran cantidad de antecedentes, tanto prenatales, natales y postnatales, que nos indican factores de riesgo para malnutrición. Enumérame cuáles son los factores de riesgo que presenta esta paciente, por favor. Lugar que ya, o sea, inició un proceso en donde aquí tenemos que ya empezaron a hacer la introducción de alimentos de manera, diríamos, precoz desde los 3 meses. De igual manera menciona que tiene un destete o solo le dieron el seno materno exclusivo hasta los 3 meses, cuando sabemos que lo esencial es debemos darle hasta mínimo los 6 meses de edad. Esos son los... Me estás repitiendo ya lo que dijo el compañero. Mira que el compañero nos presentó una diapositiva y nos empezó a hablar, ¿sí? Pero no escucho nada que me digas nuevo. Bueno, también que no presentan, no tiene vacunas por parte de nuestra paciente, que también es un factor de riesgo. Como antecedentes, es en los antecedentes prenatales. Además de eso, en los antecedentes neonatal. También tenemos que presentó hace 15 días ya un cuadro, diríamos, infeccioso, que presentó fiebre y tos Pero eso no productiva es un también. factor de riesgo. Alejandro Carvajal, gracias. Alejandro Carvajal, ¿qué crees que datos faltan en la historia clínica pediátrica de este paciente? Doc, yo le tuve que calcular el peso ideal que debería tener la paciente porque no tenemos un peso base del nacimiento, entonces no podría indagar cuánto debería pesar, pero si hay fórmulas, entonces la paciente debería tener un peso a esta edad de alrededor de 11 a 11.5 kilogramos. Pero Y ese la no es un dato paciente que falta en la historia clínica pediátrica. Vamos desde la parte importante de esto. ¿Qué datos te faltan en la historia clínica de este paciente? Las características de las deposiciones líquidas, la frecuencia de las ¿Qué nos dice ahí las líquidas. características? ¿Nos está diciendo? ¿Dónde? Solo dice deposiciones líquidas de varias ocasiones. ¿Qué quieres saber de la historia clínica de este paciente? No se me ocurre nada más, doctor. Nada más. Gracias. Oh, qué pena. No hay un buen análisis, ¿no? Sí. Entonces, no tengo nada más. Luis Estrada. A ver, Doc, empezando desde arriba, ¿no? Desde el análisis, desde el motivo de consulta. Entonces vemos que es una lactante mayor que vive en Pujilí. Entonces ya sabemos, como sabemos, Pujilí va a ser un área rural de la provincia de Cotopaxi. Y aquí vamos a tener Muy bien. condiciones. Háblame un poquito. Eso. Háblame primero. ¿Qué es Pujilí? A ver, Pujilí primero es, como ya mencioné, es un área rural de Cotopaxi. Es un cantón que va a tener sus varias subdivisiones. Lo importante de Pujilí es que en Pujilí es un sector turístico y también es un sector principalmente agrícola y ganadero. Con respecto a la parte agrícola, bueno, la mayoría de sus cultivos van a ser cultivos de ciclo corto, donde vamos a encontrar principalmente lo que es cebada, papa y maíz. Además de esto, bueno, también vienen pero en menor cantidad lo que es el chocho, el frejo, la haba seca, haba tierna, maíz suave, que le conocen como el choclo, y el maíz seco, que es este maíz que es un poco más duro, que sirve para hacer morocho, papa, yuca, banano e incluso cacao. Bueno, eso es importante porque también es cierto que por Pujilí es vía para ir a la Maná, entonces también es como que un acceso comercial.
Con respecto a lo que es la actividad ganadera, lo principal es el ganado vacuno y el segundo es el ganado porcino. Luego pues ya tendremos otro tipo de ganado como el ovino, tenemos ya lo que son aves y todo eso. Eso le puedo decir con respecto a Pujilí. Esto es lo único que me puedes decir. Ahora, hablando un poco con lo que es los servicios de salud, que también es muy importante en Pujilí, es que cuenta con un centro de salud tipo A, y este centro de salud tipo A está, bueno, como bien mencionado, tipo A, tiene su cartera de servicios medicina general, tiene consulta externa, medicina familiar, tiene, bueno, aquí sí, en este centro de salud, como es relativamente nuevo, entonces sí se consta como vacunación, no sé actualmente cómo está la situación, bueno, esos datos no me dan en internet, entonces también tiene servicio de odontología, servicio de nutrición, obstetricia y laboratorio. Adicional a esto, también tenemos lo que es el Hospital Básico Rafael Ruiz, que también pertenece a la red del Sistema de Salud Pública. Igual, al ser un hospital básico, tiene varios servicios, y entonces dentro de los servicios destacan que aquí sí hay un centro quirúrgico. Aquí también hay cirugía general, tenemos enfermería, emergencias, gineco, tienen internación para estancia prolongada, tenemos laboratorios, medicina familiar, medicina interna, obstetricia, odontología, pediatría, radiología e imagen. Hablando un poco más de la población de Pujilí, vemos que la población indígena es bastante abundante, ya que tiene hasta un 51.75%. Y algo importante aquí es que abunda la pobreza en un 87.5%, según el INEC. Es un cantón bastante grande, tiene 69.000 habitantes y bueno, y obviamente como ya mencioné, es bastante basado en una zona rural. Entonces, ya conocemos que es Pujilí, ¿cierto? Y aquí tenemos enfermedades muy comunes, por ejemplo, tenemos las enfermedades respiratorias altas, tenemos la parasitosis, la desnutrición ocupa un tercer lugar, ¿sí? Vamos a tener que también tenemos infecciones de vías urinarias, la EDA, las enfermedades diarreicas agudas, ocupa la quinta en otras, ¿sí? Entre otras, entre las principales que podemos decir en la parte pues de Pujilí. Sí, pero con respecto a eso, a mí en los datos del INEC me indican que la principal es las enfermedades diarreicas y la segunda es la neumonía. Sí, esto también es verdad. Estamos en las enfermedades diarreicas agudas, los IRA, pero en tercer lugar estamos con la desnutrición en estos cantones de aquí, que son población altamente indígena, como ya nos dijo el compañero, ¿no? Y se encuentra en la provincia de La Tacunga. A 10 kilómetros de La Tacunga vamos a tener a Pujilí. Ahora, Pujilí tiene varias parroquias, ¿no? No sabemos en qué parroquia se encuentra nuestra paciente. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado saber en qué parroquia se encuentra nuestra paciente, que no tengo en la historia clínica. Nos hemos situado nosotros ya en Pujilí. Estamos nosotros en Pujilí, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos y hemos sabido, pues, toda la parte de Pujilí, ahora sí, yo quiero saber, ¿sí? ¿Cómo es esta parte importantísima? ¿Qué datos hubieses querido tú saber o qué datos nos faltan en la historia clínica por recolectar? ¿Yo mismo continúo, Doc? ¿No? Muchas gracias. Hasta Ya, ahí Doc. vamos contigo, ¿sí? Espera un segundo que estoy viendo la lista. Gracias. Entonces, nos ha dado información de lo que es Pujilí, el compañero. Ahora, Giovanni Estrada. ¿Qué datos faltan de recolectar en la historia clínica? Yo creo que falta más, por ejemplo, en cuanto a antecedentes familiares, me gustaría saber la alimentación familiar y también en cuanto a antecedentes familiares, los partos anteriores, por ejemplo, la edad gestacional, si tuvo abortos, complicaciones de los partos anteriores. En cuanto a los antecedentes personales, por ejemplo, infecciones respiratorias que pudo haber tenido la paciente, ya sea infecciones respiratorias urinarias o hospitalización. En cuanto a antecedentes nutricionales Pero, ¿qué antecedentes personales de la paciente de María te hubiese gustado saber?
dentro de la historia clínica, recuerden que en la historia clínica yo tengo los antecedentes perinatales, natales, postnatales, y es recién una paciente de 18 meses. ¿Qué te hubiese gustado saber? Sí, tal vez prenatales y, por ejemplo, la paciente, Yo hubiese querido saber, por ejemplo, el periodo intergenésico porque la madre tiene varios hijos. No es el primer hijo, ¿cierto? El periodo intergenésico entre los embarazos. Una. ¿Qué más te hubiese gustado saber? Importantísimo para entender el caso. también puede ser que investigar si la paciente, por ejemplo, pasó por una restricción del crecimiento intrauterino. No, es imposible. ¿Cómo voy a saber si no tengo ningún otro dato? Pero ¿qué te hubiese gustado saber? Que nos falta en la historia clínica y que es muy importante en este caso de la paciente. O sea, solo en cuanto a antecedentes familiares y personales. No, parece que no estás en clase. Sí, pero, o sea, los antecedentes nutricionales serían parte de los antecedentes personales. Por supuesto. Sí, entonces ahí podría investigar los métodos indirectos o directos de una historia nutricional, como es el método Aparte de de eso, recuerdo. ¿cómo valoras tú el estado nutricional de un paciente? ¿Qué te hubiese gustado saber? Ya me ha gustado saber con qué peso nació, con qué talla nació, con qué perímetro cefálico nació esta paciente. Claro, la antropometría. Importantísimo, importantísimo. Dentro de los partes de los personales, estuvimos hablando de los perinatales, estuvimos hablando de los postnatales de esta paciente. Me hubiese gustado saber más del parto, cómo fue el parto. Por ejemplo, aquí es una cosa interesante que dice que acudió al centro de salud de su localidad para el control postparto. Primero nos realiza el tamizaje metabólico, ¿sí? No sabemos si le pusieron o no le pusieron las vacunas del primer momento, no tenemos ni idea, ¿sí? Yo le hubiese preguntado, mamita, ¿y qué le hicieron en el centro de salud, no es cierto? ¿Es atendida por partera en casa? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue directamente al centro de salud? ¿Que le impidieron ir al centro de salud? ¿O al hospital? ¿Sí? Le cogió los dolores tempranamente en casa, no tuvo tiempo, no tuvo transporte usted para irse al hospital, ¿sí? Entonces, yo quisiera saber si en la zona están acostumbrados a que las parteras todavía vayan a casa, porque ahora las parteras son entrenadas, ¿no? Los que van y hacen, ahora son muy entrenados en el Ministerio de Salud Pública, las parteras reciben cursos, les dan una certificación para que ellas pues nos ayuden. Entonces, yo hubiese preguntado eso, me queda la inquietud, ¿sí? ¿Por qué? Y si va al centro de salud, le trataron muy mal. No tengo los antecedentes, pues, de que debe darme el centro de salud, cómo estuvo el cordón umbilical, el peso, la talla, el perímetro cefálico de esta paciente, cómo inició la alimentación, porque al inicio les dan agüitas hasta que la mamá tenga suficiente cantidad de leche materna. Y una vez que la mamá tiene leche materna, pues ya empieza la lactancia materna. Hasta ahí, ese que quiero saber. ¿Tú crees que el desarrollo psicomotriz que presenta esta paciente es el adecuado para la edad? ¿Estamos? Sí, doc. Giovanni, ¿es adecuado? No, ¿Hiciste el análisis del desarrollo psicomotriz de esta paciente? No es cierto que no, porque no me contestas. Gracias. o sea, Gracias, Adrián Fierro. ¿Qué te parece? Sí, doc, yo vi que estaba con un retraso del desarrollo psicomotriz, porque nos menciona que a los 2 meses eleva la cabeza, a los 4 meses está encefálico, y este debía ser un poco antes, puede ser entre los 2 o 3 meses.
Y también que gatea a los 10 meses, en realidad a los 8 meses debía ya empezar a gatear. No, Y, el niño no gatea a los 8 meses, perdón. A los 6 meses se sienta, está bien. sí. Y localiza sonidos, muy bien. A los 9 meses dice monosílabos. Ahí tal vez estamos un poco atrasados, porque generalmente los monosílabos ellos empiezan antes, a los 6 meses. ¿Sí? A los 10 meses gatea, está muy bien. Al 1 año, 4 meses dice que ya te camina sola. Yo no le veo retraso. O sea, yo le vi más que nada en lo del sostén cefálico y No, a los 2 meses dice que eleva la cabeza. A los 4 meses hay sostén cefálico. Ellos empiezan a los 3 meses a tener el sostén cefálico. No hay un retraso muy marcado. Entonces, ¿cómo se consideraría esto? Si Yo fuera la de- consideraría normal, pero no tengo porque me faltan más datos. Ella tiene 18 meses. Yo le hubiese querido preguntar ahí, ¿cómo está? Si ya está pronunciando palabras. No tengo. Solo tengo el que me dice a los 9 meses monosílabos. Entonces no tengo si está ya diciendo papá, mamá, teta, dame mamá. ¿Sí? No sé eso. Pero lo que estoy dentro del primer año, pues no está tan mal el desarrollo psicomotriz. Okay, Paciente. Ajá. Eso es lo que estoy haciendo. aquí sería también importante entonces saber, o sea, si es que ya puede hacer, por ejemplo, las torres de 2 cubos. Por supuesto. También, Si es que ya pone una piedra encima de la otra piedra, o si es que ya pone un juguete encima del otro juguete, que hacen torres de 2 cubos al año de edad. Entonces, miren lo que yo tengo aquí en el desarrollo psicomotriz de esta paciente. ¿Sí? No tengo. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Ahora, en los antecedentes nutricionales ya nos dijo un compañero, ¿sí? Ahora, miren, yo voy a hacer el análisis de esto. Seno materno exclusivo hasta los 3 meses. Desde ahí me dice, no, seno materno tiene que ser hasta los 9 meses. Pero yo quisiera preguntar, mamita, ¿por qué usted le dio el seno materno hasta los 3 meses? La mamá es agricultora, ¿eh? ¿Será porque tuvo que ir a trabajar? ¿Quién le cuidaba a su bebé o su bebé era llevada con usted a su área de trabajo, que es la tierra? ¿Sí? ¿Quién le dijo que le introduzca tempranamente las coladas, las machitas? Esto también le introdujo en los otros niños que usted tiene, ¿sí? ¿Por qué mezcla la leche de vaca, ¿sí? Con agua y agua de hierbas? ¿Por qué le introdujo tempranamente la leche de vaca? ¿Sí? ¿No tenía para comprar? ¿Sí? ¿O ya se le secó la leche del seno materno? Son preguntas que yo tengo que hacer y estoy haciendo una evaluación nutricional de mi paciente. ¿Qué es lo que usted siembra? ¿Qué es lo que ustedes siembran? Entonces estoy averiguando de qué es la alimentación de ellos en casa, para todos. ¿Sí? Entonces, esto estoy preguntando. ¿Sí? ¿Tenía para comprar usted pollo o ustedes tienen los pollitos en la casa? ¿Sí? ¿Comían carne ustedes? ¿Cuántas veces por semana les daba a los niños? Su bebé, María de 18 meses, ¿cuántas veces comía pollito? ¿Quién le daba de comer si usted iba a trabajar? ¿Quién le cuidaba si usted iba a trabajar? ¿Sí? ¿Cuántas veces les llevó al centro de salud de la edad que tiene María? Yo quiero saber muchas preguntas que me faltan aquí, ¿sí? La mamá es de instrucción primaria, es agricultora, el papá es albañil, instrucción primaria. O sea, si el papá es albañil, probablemente no había hogar organizado. El papá se iba toda la semana y regresaba pues los fines de semana. O tal vez no regresaba, ¿sí? Entonces, me falta mucho encontrar dentro de el examen físico. A más de las vacunas que no nos dicen nada absolutamente aquí, yo no sé si hubo controles o la mamá se decepcionó de ir al centro de salud. Nos habla de los signos vitales. ¿Será que María a los 18 meses debe tener 130 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria será de 41, con una saturación del 89%, con un llenado capilar? ¿Será que los signos vitales de María están normales?
Giancarlo Franco. Ya, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. Bueno, en tanto a lo que nos comenta sobre los signos vitales y de nuestra paciente, primero tenemos que entender el grupo etario en el que estamos, ¿no es cierto? Estamos en un lactante mayor. Ajá, estamos en un lactante mayor y según eso vamos a ver No necesito que lo revises ahorita. Esto ya tenía que estar. Era obligación de ustedes, cada uno de ustedes, revisar. Bueno, entonces, la frecuencia cardíaca del lactante mayor tiene que estar está un tanto aumentada cuando nosotros decimos que tiene 130. La frecuencia respiratoria tendría que estar entre 24 y 40 y también está aumentada. Entonces vemos que hay alteraciones en los signos vitales de nuestra paciente. Nada más. No sé, por otro lado también tenemos la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno de nuestra paciente debería ya estar sobre los 90 y 5 centímetros de No mercurio. quiero que me digas eso. Aquí hay que hacer un análisis muy importante. Jocelyn Ibarra, ¿cuál sería el análisis ahí de estos signos vitales de este paciente? Ya, o sea, podríamos decir que los signos vitales están un poco elevados en respecto a la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, tal vez por el cuadro que presenta la bebé, porque llega irritada, apática, está como que con mal genio. Por eso está aumentando los signos vitales. Qué mal, ni siquiera saben correlacionar. O sea, para los 2 años de 18 meses tendré que estar con una frecuencia de 80 a 150 y ya está con 140, que está bien. A ver. De 80 a 150, ¿qué debe estar? De 80 a 150. ¿La frecuencia cardíaca? Y la bebé está con 140. La bebé dice 130 latidos. Ay, perdón, 130. Primero no sabemos ni siquiera leer la historia clínica. 130. Por eso digo, o sea, debería estar Gracias. Valerie Lozano, ¿qué me puedes decir de esos signos vitales? Sin repetirme lo que ya mencionamos. Que la paciente tiene taquicardia, tiene taquimia, la temperatura pero ¿qué más? baja. La temperatura no está baja, la temperatura está normal, 36.7 grados centígrados. Bueno, la saturación de oxígeno también está muy baja y yo diría que no. El paciente. No, porque el compañero ya nos dio un dato situacional, un diagnóstico situacional del área. Parece que no le escucharon al compañero que nos habló del diagnóstico situacional del área, Luis Jonathan. Ya nos habló. Y lo hizo bastante bien. O sea, nosotros podemos inferir con esto de que debido a que nuestra paciente está con edema palpebral y de las extremidades. No. No quiero entrar todavía a diagnósticos, pero aquí hay un análisis muy importante. Ya nos dijiste que están aumentados los dos signos vitales importantes, que es frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Muy bien. Voy a la saturación de oxígeno de esta paciente. Saturación de oxígeno del 89%. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra Pujilí? Y solo Pujilí nomás. ¿A cuántos metros? ¿Quién sabe? A 2.961 metros sobre el nivel del mar, Doc. Muy bien. Si se encuentra a 2.961 metros sobre el nivel del mar, yo voy a tener una saturación de oxígeno del 95, 96%. No voy a tener. ¿Sí? Yo tengo que tomar en cuenta eso. Sin quito, a veces llego a 92% en saturación, que estamos a 2.820 metros sobre el nivel del mar. Entre más alto, yo no voy a tener una excelente saturación de oxígeno de esta paciente, ¿sí? Entonces, toma en cuenta variantes como, por ejemplo, aquí, la altura. Primerito la altura.
Acá me dice que la paciente está pálida, ¿sí? También tomo en cuenta eso, ¿sí? Acá me dice que la paciente tiene estolores leves en la base derecha, hay un cuadro respiratorio con compromiso, entonces yo ya puedo decir sí. Puede ser que esa saturación de oxígeno sea baja, tomando en cuenta las condiciones físicas que presenta mi paciente, pero también tengo que tomar en cuenta que Pujilí se encuentra a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar y no voy a esperar que la paciente tenga una saturación del 95-96%. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy haciendo. En relación a la antropometría de mi paciente, ya nos explicó uno de los compañeros, Carlos Arauz, ya nos explicó, ¿sí? Cómo está la parte de la... ¿Hay algo más que yo debía haber hecho aquí dentro de lo que son la antropometría de mi paciente en estos pacientes? Doc. ¿Quién habla? Yo. ¿Quién? Carlos Arauz. Carlos Arauz. Ya, o sea, dentro de pronto, quizás de la misma antropometría de nuestro paciente en cuanto a las curvas, o sea, nos hubiese gustado tener no solo el dato actual en la que, o sea, del estado del actual de nuestro paciente, sino desde que nació, o sea, para ver toda la curva y ver o sea, en qué percentiles se ha mantenido, o sea, si ha mantenido el mismo percentil desde que nació o de pronto ha bajado. Por ejemplo, aquí ustedes me habló del peso, me habló de la talla, Carlos Arauz, me habló del perímetro cefálico. Yo tengo que tener otras curvas también, ¿no? ¿Cuáles son? Carlos Arauz. No, gracias, Carlos Arauz. Carlos Arauz, muchas gracias. Voy a pasar a Valareso Melina. ¿Qué otras curvas, Valareso Melina? También sería importante tener lo que es relación, el IMC. ¿No? Gracias. Así de rápido. ¿Cuál sería otra curva importante aquí, Alejandra Alvarado? También sería el peso para la talla. El peso para la talla. ¿En cuánto está el peso para la talla? Según las tablas que hice, el peso para la talla está en... Aquí está. No necesito que lo hagas ahí. Muchas gracias. Joel Aguilar. No, las cosas así de rápido. Joel Aguilar. Sí, Doc. Ver, el peso para la talla se encuentra en la escorceta por debajo de -3. Igualmente la talla para la edad se encuentra igual en la puntuación -3. Lo que nos está indicando es que nuestro paciente tiene un bajo peso severo y un bajo peso para la talla. ¿Y si yo te digo el perímetro cefálico de esta paciente? ¿Qué te parece? Igualmente, perímetro cefálico, en cuanto a los percentiles, igual se encuentran en -3. Lo que no tenemos son datos antropométricos, como ya mencionamos, natales de nuestro Sí, ya no vuelvas a repetir lo que ya dijeron los otros compañeros. Estamos de acuerdo todos. Nos falta todo el historial de peso y talla de este paciente, al igual que el esquema de vacunación. ¿Pero qué me puedes decir del perímetro cefálico de este paciente? Bueno, tenemos un perímetro cefálico pequeño. Pensaría en una microcefalia, sin embargo, como habíamos visto ya en prácticas, tendría que ver cómo es la cabeza también de los papás. Porque si los papás pueden tener... Sí, pero no tenemos ahorita eso, pero tengo otro dato que es importante. ¿Cuál es? Y que uno de los compañeros ya hizo el análisis. Muchas gracias. Camila Campaña. Podemos ver que como el niño tiene un peso bajo para la edad y también un peso bajo para su... No, dímelo puntual. Entonces, ¿Qué pasa con el perímetro cefálico de este paciente? Bueno, el perímetro cefálico en los 18 meses debe ser 47.3. Nuestro paciente está con un perímetro cefálico... Ya sabemos, ya llegamos a la conclusión que es microcefálico. Entonces está bajo, está con un percentil bajo. Gracias. No. Dije que correlacione, ¿eh?
Hidalgo Caterina. Hidalgo Caterina, ¿qué te parece ese perímetro cefálico? ¿Con qué le correlacionarías? Mi paciente que ya hablamos con el compañero, uno de los compañeros ya habló. A ver, yo le correlacionaría con lo que es, aparte de la zona geográfica, le podría correlacionar con los hitos del desarrollo. Muy bien. ¿Cómo estaban los hitos del desarrollo de esta paciente? A ver, aquí está. O sea, no estamos en clases, gracias. Este es de rápido. Valeria Lozano. Habíamos quedado que los hitos del desarrollo estaban normal, pero inclusive, pero bueno, faltaban preguntar muchas cosas más a la paciente, pero lo que teníamos estaba normal, dentro de los parámetros normales, ¿sí? Con un ligero retraso que ya hablamos cuál era, ¿no es cierto? Pero aquí me llama la atención que esta paciente tiene microcefalia, entonces no es una microcefalia por alteraciones neurológicas que tiene esta paciente. Probablemente la microcefalia que ella tenga pues está en relación, ¿sí? Con cabeza pequeña en familia. Así de fácil. He hecho el análisis de las curvas de crecimiento, siendo importantísimo la falta de una curva que es sumamente importante aquí, que es la de la relación peso-talla. No tengo esa curva y es sumamente importante y nadie la ha hecho peso-talla. Ya nos dijo un compañero, ¿sí? Estoy tomando en cuenta eso. Ahora, Denis Medrano. Sí, doc. ¿Qué otro dato es importante dentro de antropometría en este grupo etario? Puede ser también lo que es el perímetro braquial o también la... ¿Por qué es importante el perímetro braquial? Por la acumulación de grasa, de lípidos. ¿En dónde? La acumulación de grasa, lípidos. ¿De qué me estás hablando? O sea, también es que nos puede... Es difícil interpretar porque no sabemos. Porque o sea, es que nos puede, o sea, es un índice para ver también igual el estado nutricional del paciente, de la paciente en este caso. Nos podría ayudar también el índice braquial o también otro que podemos medir puede ser la longitud para la edad también, no sé. Pero ya está la longitud para la edad, pues ya está puesto en la tabla, hijo. Uf. ¿Por qué es importante el perímetro braquial en este grupo? Esta es mi pregunta. ¿Quién quiere contestar? Doc. Espera un ratito que no. A ver. Ya. Podría ser porque, o sea, podríamos evaluar también, o sea, podría ser una forma de evaluar el estado nutricional de nuestra paciente porque podríamos ver la cantidad de tejido adiposo, de tejido muscular que tiene nuestra paciente y obviamente correlacionarlo con lo que tenemos con las tablas y con las curvas anteriores y también sería una forma de valorar su estado nutricional. ¿Sí? ¿Dayan Vidmesa? En el caso de que no braquial, eso lo mencionen en el EPI para ver si es que cómo está. Así es importantísimo entonces el perímetro braquial y tengo que analizarlo dentro de las curvas de crecimiento que no tengo en esta paciente. ¿Sí? Importantísimo. ¿Sí? Entonces, miren lo que hemos ido nosotros analizando, ¿sí? Lo que es en relación al caso clínico. O sea, ha habido muchas cosas que nos ha faltado todavía analizar. Son entre las principales que estamos analizando, ¿sí? ¿Quién más quiere participar en esto? ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere hacer un análisis de la historia clínica? Diana Ruano. Doc, con respecto a las curvas, en la del peso talla, lo que dijeron mis compañeros, a mí me salió que tenía menos, la puntuación Z menos de 2. Entonces, tendríamos ya que clasificarle según el cuadrito de la YEPI, entonces tendría ya una desnutrición aguda moderada. Aún no vamos a ese análisis,
¿sí? Ya. Aún no vamos todavía. Lo único que hemos llegado es hacer los percentiles del peso, de la talla, peso para talla, de perímetro cefálico que no tenemos, la importancia. Estamos viendo la importancia que son la antropometría en este paciente, igual que los signos vitales que tenemos en este paciente, ¿sí? Es sumamente importante. Yo creo que también nos faltó la parte de que nos dice que o sea, fue el farmacéutico y la medicó con amoxicilina y con paracetamol, entonces tendríamos que preguntarle también a la madre con qué dosis le medicó y por cuánto tiempo le dio, aunque dice que los da por 5 días, ¿no? También lo que nos faltó un poco es lo del tamizaje neonatal, que no se le hizo a la paciente, también tendríamos que hacerlo. Sí, es importantísimo ahí pues indagar. Dani García. Sí, entrando un poco en el ambiente del paciente, también a mí me gustaría saber de la paciente cómo sería el estado en el que ella está viviendo, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? A ver. Servicios básicos. Ajá, exacto, los servicios básicos, cómo está la luz, el agua potable en donde ella vive, en los cantones donde ella vive, porque por ahí podría venir los factores de riesgo donde Pero podrían... sabemos que agua potable no llega, ¿no es cierto? Es agua entubada, tratada, todos estos sectores, pero es tratada. En realidad son aguas de regadío ahí en estos pueblos, ¿no? Entonces... No. El agua de regadío es para la agricultura, perdón, ¿sí? Pero ahora, muchos ONGs les ayudan demasiado, muchas. Entonces ya tienen aguas tratadas, Lo que a mí me gustaría servir es dónde tienen ubicado el alcantarillado y por dónde llega el agua tratada. Importantísimo. Sí, también, aparte de eso, también, o sea, con quién se queda la niña, porque a veces en estos sectores les dejan con las mamás, y a veces las mamás son adultos mayores donde no pueden cuidarse ni ellas mismas, entonces podrían... Ya, muy bien, ya me dijiste algo importante. ¿Y qué otra cosa preguntarías? O sea, aparte de eso, la Les alimentación... dejan con adultos mayores. ¿Qué otra cosa averiguarías? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué otra cosa averiguaría? También aquí en estas familias podría haber un aumento de niños en la casa, entonces puede que haya bastantes niños, por ende podría haber factores de riesgo para que se pasen también. No, porque tengo otro ahí, importantísimo. Gracias, Valerie Lozano. Lo que a mí también me gustaría saber es el número de hijos que tiene la señora, para ver y cuántas personas viven en su casa, para ver si el niño está con hacinamiento. Hacinamiento. Cuando yo tengo hacinamiento, porque no es que tienen un cuarto para cada hijo, ¿no? Por lo general, ellos duermen, tienen una sola habitación, cocina, sala, cama, ¿sí? A veces separan ya el cuarto del papá y de la mamá y todos los niños duermen juntos, ¿sí? Pero ¿qué hubiese querido averiguar ahí, Denis Medrano? Otra cosa, no le puedo contar una cosita más. A ver. Y tal vez, no sé si es que hay un contacto con animales, también podría ser, porque hay veces también que podría producir esto una enfermedad o un factor de riesgo. Por ejemplo, gallinas o... Los animales, otra, ¿cuál sería? Tú ya me dijiste algo importantísimo ahí. Juan Mateo Uvidia. Por vectores, solo por vectores. Sí, eso es lo que nos dice el compañero. El estar viviendo con animales, si están viviendo con las gallinitas, si están viviendo con el cuy, si están viviendo con las ovejitas, ¿sí? No sé qué animales tengan ahí en ese sector, no, en la familia. Entonces pueden ser transmisores de muchas enfermedades. Pero hay algo más importante ahí, que uno de los compañeros lo quiso mencionar y se quedó ahí. ¿Qué sería? ¿Qué sería Matthew Rodríguez? O sea, mi compañero mencionó lo de que está viviendo con la abuela. Puede ser que la abuela no le esté alimentando correctamente. ¿Qué? No te escuché, justo se produjo un ruido. Que la abuela no le puede estar alimentando correctamente si está viviendo con ella. O ya que me imagino como están viviendo muchos niños en el mismo lugar, les alimenta todos de la misma manera. Y por eso también puede ser.
Aquí hay que tomar en cuenta una cosa. El compañero no nos habló sobre las prevalencias de las enfermedades de la zona. Todavía tenemos zonas que son muy altas en hipotiroidismo, en tuberculosis principalmente. Entonces, un compañero me dijo, ¿sabe qué? No sabemos quién le cuida, si son personas adultas, si son abuelitos, abuelitas. Entonces, yo tengo un niño que está con un cuadro respiratorio, no de recién, sino ya más o menos lleva pues un cuadro de varios días, ¿sí? Y probablemente me hubiese gustado saber si él tiene infecciones respiratorias a frecuencia o si es la primera vez que él presenta estas infecciones. Entonces yo tengo que correlacionarlo. Y bien, ¿vive con adultos? Probablemente sí vive con adultos. ¿Será que en la familia hay tosedores crónicos o no? Miren que estoy averiguando todo el ambiente psicosocial de este paciente. Ya vimos en la parte de infraestructura, en la parte de todos los servicios básicos, pero yo quiero saber cómo es el ambiente familiar. ¿Hay alguien enfermo en la familia? ¿Alguien tiene hipotiroidismo? ¿Alguien tiene tuberculosis? ¿O hay algún otro cuadro crónico en la familia que puede afectarle a mi paciente? ¿Sí? Solo estamos en la muestra de un solo niño. Los otros niños no sabemos cómo está su condición de salud. Entonces, yo tengo que saber las enfermedades prevalentes de la zona. Y una de estas son estas dos que les acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, importantísimo en este paciente. Carolina Pasquel, ¿hay algo más que nos estemos olvidando en la historia clínica y que quisiera saber? O sea, en el examen físico que nuestro paciente está con desecación fina, pero tampoco no nos dice ni desde cuándo empezó. La piel pálida tampoco. Pero recuerda que esto es el examen físico. Todo esto se averigua en los parte de la revisión de sistemas y parte también de la enfermedad actual. Ahorita es lo que yo estoy haciendo el examen físico de esta paciente. ¿Sí? Ya. Sí, doc, tampoco las alergias de nuestro paciente. ¿Cuáles alergias? ¿Por qué quieres saber alergias aquí? Porque él empezó su comida tempranamente, o sea, antes de los 6 meses, que podía producir también atopía, y no sabemos si es que nuestro paciente tiene, o sea, es por causa de eso que tiene diarrea, entonces sería importante. No, ¿por qué no puede ser por causa de intolerancia a las proteínas de la leche de vaca? Si tú me estás hablando de alergia, yo desde ahí le preguntaría, ¿la diarrea es reciente o ya viene con cuadros de diarrea anteriores? ¿Y desde cuándo empezó la diarrea? Y le preguntaría, ¿qué características tiene la diarrea? Gianfranco. Cuando es por intolerancia no sería sanguinolenta, sería solo acuosa, no tendría características de procesos sanguinolentos, se podría decir, como shigelosis o esas cosas. No, porque yo tengo que ir averiguando. Si me está hablando de alergias, ¿sí? Tengo que hacer muchas preguntas a la mamá y simplemente coordinar. Mamá, cuando usted le da la leche, ¿tiene diarrea a su bebé? ¿Y cómo son las diarreas? Pregunta rápida. Una pregunta. ¿Sí? Podríamos averiguar el uso de florados por lo que son agricultores. Imagino que según la escala que produzcan, van a usar distintos químicos. Obviamente los agricultores no es que en el Ecuador no es que tienen sus tierras muy alejadas, ¿no? Sino que son al lado de sus casas, y el uso de esas cosas podría afectar al niño también, ¿no? Los químicos, los florados, se ha demostrado cáncer y todo. No solo al niño, va a afectar a todos los que viven ahí. Incluso el hecho de fumigar y mantenerse con la misma ropa y entrar con la misma ropa a la habitación ya es suficiente para que nos produzcan daño. Eso es así, en el campo es así. ¿Sí? Entonces, miren,
lo que yo también quisiera averiguar, ¿y qué cultivan ustedes? Es importantísimo. Miren lo que nosotros hemos estado haciendo el análisis de la historia clínica, ¿sí? En relación a muchos datos que me faltan para poder entender y no juzgar, porque quiero entender qué está pasando con mi paciente María, por qué me traen en esa situación, por qué ella no vino antes y la mamá tuvo que esperar. La mamá no le trae porque la niña está con diarrea ni la niña está con tos, ¿sí? La mamá le trae por algo que es muy importantísimo, porque presenta edema. Por eso le trae la mamá. ¿Sí se dan cuenta? No le trae ni porque la niña le cambió de alimentación, ni porque la niña está bajita de peso. Le trae por algo que a ella pues le parece importante, que es el edema. Y para que yo llegue a un edema de esas categorías, quiere decir que nunca le vio un médico, ¿sí? Que nunca tuvo alguien que le guió, ¿sí? Y que la alimentación fue tan deficiente que entonces la niña llegó a un estado de desnutrición. Salomé Yonfa. Una de las preguntas, ¿cómo podemos saber si el paciente está muy delgado o muy gordito? Física, o sea, con el IMC. ¿Me estás preguntando o No, es estás que, respondiendo? o sea, con el IMC era una opción y la otra era con el perímetro braquial que ya habían dicho. ¿Cómo podemos saber si el paciente está muy delgado o muy gordito? ¿Qué nos dice la literatura? Y es una de las preguntas motivadoras que debían haber desarrollado. Sí. No sabemos, ¿no es cierto? Algo contestaste, pero no es lo... Ariana Tobar, aquí me dice, ¿cómo interpretar el médico la queja de que un paciente tiene mal apetito? ¿Cómo se interpreta eso? Aquí quizá, bueno, en realidad al ser un lactante mayor puede ser el hecho de que el lactante no le va a decir a la madre como esto no me gusta o esto no quiero, puede ser el hecho de que el lactante tenga un rechazo a la alimentación, a la comida que le esté dando. Entonces, ¿el término mal apetito está mal utilizado en este grupo etario? En este caso, por el grupo etario, creería que sí, que en realidad aquí se lo debería poner como que el lactante tiene anorexia. No, O hiporexia, no, en el caso de que esté comiendo. Eso es porque no sabemos qué pasa en este grupo etario con la alimentación de nuestros pacientes. Nosotros tenemos que el primer año tratamos de introducir lo máximo de la alimentación materna hasta los 6 meses y luego llegamos al estete con la introducción de nuevos alimentos. Al año, hasta los 2 años, el niño empieza a volverse selectivo. Selectivo porque le gustan ciertos nutrientes, ¿sí? Y selectivo porque no le gusta comer otros nutrientes, ¿sí? Tomando en cuenta que esté bien físicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces se vuelven selectivos. Y el hecho de que la mamá me diga, es que tiene mal apetito, no existe ese término. Es el término que la mamá utiliza. Porque yo sé que en estos grupos etarios los niños son selectivos. Si quieren comer plátano todos los días, pues les doy plátano todos los días. Si quiere comer arroz todos los días, yo les doy arroz todos los días. Entonces, es parte de la etapa del desarrollo de este niño. Entonces, cuando la mamá me dice, yo le pregunto, ¿y qué significa mal apetito para usted, señor? Es que no me come la sopita, doctora. Tengo que estarle siguiendo para que me coma la sopita, atrás del niño. No es que tiene mal apetito. Hay las normas que no le indicaron al niño o no le educaron tempranamente, pues, niño que tiene que aprender. Si voy a comer, me siento a comer con él y lo hago de buena manera, con buena presentación, ¿sí? Ahora, si este término fuera introducido, es que tiene mal apetito. Mira, tiene mal apetito. ¿Qué te quiere decir eso, Adriana Tobar?
que el lactante no está comiendo. Que el hecho de que la mamá puede pensar que al ser un mal apetito, porque no es como falta de apetito, podría interpretarlo como que la mamá piensa que no está comiendo como debería estar comiendo. Como ella cree que debería estar comiendo. ¿Sí? Dos participantes dicen, Doménica Yonfa, ¿qué me quieres decir? Puede ser también el hecho de cómo comía hasta antes de que presente sintomatología, porque digamos que la mamá le daba, le daba de comer todo lo que nos menciona, pero comía bien, o sea, bien de que comía el niño, o sea, se le daba y comía, pero ahorita dejó de comer lo que la mamá le daba, o ya no quiere comer, o pone resistencia. Esto estamos fuera del caso clínico, ¿no es cierto? Porque es la queja frecuente. Es que no quiere comer. Yo le pregunto, señora, ¿y qué le gusta comer a su hijo? Doctora, todos los días quiere que le dé la manzana con la frutilla o quiere comer el huevito. Entonces, no es que tiene mal apetito, sino que es selectivo en la alimentación del niño. Es otra cosa muy diferente, ¿sí? Y si yo al examen físico encuentro que este niño se encuentra en curvas de crecimiento adecuadas para su edad, no tiene mal apetito. Es un niño que es selectivo en la alimentación y que sé que en este grupo etario se vuelven selectivos, pero que no pierden peso, ¿sí? Y esa es la preocupación que tienen los padres con respecto a esto, ¿sí? Es una cosa importante. Ahora, yo quisiera, para ya terminar esto, hacer una pregunta muy importante. Y lo voy a hacer, pues, a Denis Medrano. Denis Medrano, ¿qué son las coladas? ¿Qué importancia tiene la máchica, la avena? ¿Sí? ¿Qué valor nutricional tienen en nuestra alimentación? Porque yo tengo que ir a estudiar, pues, ¿qué es la máchica? ¿Cuáles son los componentes de la máchica? De las harinas que me mencionan en el caso clínico. O sea, según sé, creo que estas coladas van a tener o sea, tienen bastante componente, o sea, son mucho carbohidrato y van a tener baja concentración de proteínas, entonces va a ser una dieta hipercalórica, hipoproteica. No. Sí, dime. De hecho, la machica se considera una de las harinas más importantes y les dan a los niños cuando van allá a la parte del desarrollo, para el desarrollo muscular, porque tiene a casi hasta 10 gramos de proteína por cada taza que se ocupe. Y por lo general las madres les empiezan a dar para que el niño, comúnmente se dice que agarre cuerpo. Entonces les empieza a dar las coladas de machica, de haba y de harina en general, que por lo general saben estar mezcladas con algún tipo de fruta, para el crecimiento del niño. Ahora ya las harinas vienen fortificadas. Lo único que nos falta es agregarle los micronutrientes a estas harinas, ¿no es cierto? Y estas se vuelven muy nutritivas. Por ejemplo, tenemos pues la otra que le suelen dar mucho es el arroz de cebada. La otra que le suelen dar es la quinoa. Y la quinoa nosotros vemos que ahora pues es un alimento que reemplaza prácticamente a todas las carnes por la gran cantidad de proteínas que tiene. Joel Estrada. Una pregunta, sí, ¿me escuchan? El cálculo de la capacidad gástrica podría ser aproximar cuánto, digamos, le preguntamos a la paciente, digo a la mamá, le decimos, por ejemplo, su hijo, o sea, con respecto a la anamnesis, establecer cuánto más o menos come el hijo y ponderarlo con la capacidad gástrica y ver si está perdiendo el apetito o no. Tengo que saber cuáles son las porciones que ellos comen pues, a determinada edad para saber si estoy adecuadamente o no adecuadamente. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Luis Estrada, ¿qué me quieres decir? Sí, Daguera, con respecto a las coladas, lo importante, bueno, el principio de una colada es una bebida que tiene un alto valor energético, ¿no? Basada en una mezcla entre agua, leche y harinas. ¿Y por qué se llama colada? Porque hay que colarlas, pasarlas por un colador. Y específicamente sobre la máchica, la información nutricional o el valor nutricional es
muy importante, ya que en una porción de 100 gramos vamos a tener principalmente energía, que va a estar compuesta de 460 calorías. No, perdón, 349 kilocalorías. Con respecto a lo que son grasas, va a tener un total de 1.34 gramos de grasas, divididas entre grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Con respecto a los carbohidratos, va a tener 77.77 gramos de carbohidratos, equivalentes al 30% de los 100 gramos, y principalmente azúcares, que van a ser de 0.57 gramos. Vamos a tener fibra en un valor de 9.9 gramos, proteínas en 8.09 gramos, sal en 0.1 gramos, no tiene colesterol y tiene potasio en 259 gramos. Miren cómo hemos tenido nuestra mágica. Antes se les daba mucho a los niños, la mágica. O sea, no ha sido mala. ¿Sí? El hecho de que la mamá le haya introducido, probablemente no utilizó o demasiadas diluciones, ¿sí? En las cuales ella hizo. O fue el único alimento que le introdujo también, ¿no? Y sabemos que todas estas harinas, ¿sí? Les pueden dar tempranamente intolerancia también. ¿Sí? Ahora, muy bien, gracias por tu información, Luz Estrada. Miren lo que hemos hecho nosotros, un análisis, y algo que nos dijo el compañero Giovanni, que es muy importante, es saber cómo es el desarrollo fisiológico del intestino del niño, para poder entender cuándo o qué tipo de alimentos yo tengo que introducirle tempranamente que no me va a dañar el intestino del niño. ¿Qué jugos gástricos o qué jugos salivales van a estar presentes para hacer digerir los alimentos? Y sabemos que el primer alimento que puede el niño digerir es el almidón. Y que eso ya nos explicarán los grupos en la siguiente clase. Juan Mateo Vidia, ¿qué nos quieres decir? Sí, es parte de esto lo que nosotros hemos ido viendo. Catherine Hidalgo, para terminar, por favor, esta parte. Sí, con respecto a lo que estaban preguntando hace rato del que considera la madre que tenga un mal apetito el niño, también se lo puede relacionar con que la madre porque esta niña ya es producto de una tercera gesta, entonces ella tiene hermanos, entonces seguramente la mamá considera que tiene un mal apetito comparándolo con los otros niños de la casa, según lo que ella les dio de comer y según lo que los niños fueron comiendo, si ellos tuvieron una buena alimentación. Según lo que ella piensa, puede ser que ahora, por lo que él no está comiendo lo mismo que los otros niños, piensa que tiene un mal apetito o que está comiendo mal. Muy bien. Entonces, mire, todo esto que hemos venido analizando es sumamente importante. Ahora, para pasar un poquito más, yo necesito saber cuáles son los principales problemas o cuáles son los problemas que nosotros tenemos en este caso clínico. Melina Valdés. ¿Qué listado hiciste tú? Ya, entonces ya le muestro. Ya, listado de problemas. Entonces tenemos aquí está, bueno, tenemos identificados los problemas, tanto en activo pasivo y la fecha de inicio. Entonces tenemos el edema de párpados o edema palpebral, el cual es un problema activo porque es lo que en sí el motivo de consulta por el cual va nuestra paciente. Y como fecha de inicio tenemos que es hace una semana.
Edema en extremidades, igual tenemos que es activo. Las deposiciones líquidas, que deberíamos saber qué son y si son diarreas, que tenemos igual en activo. Bueno, la hiporexia, que ya nosotros definimos que en esa edad o en ese grupo etario no tenemos, esto ya es solo una expresión de nuestra paciente. Tenemos la fiebre, que en el examen físico. No sería un pasivo la fiebre. Sería activo, sí, ¿no? La fiebre viene a ser Sería un en ese activo. momento, ajá. Sí, sería activo en ese momento. La tos productiva igual sería activa porque es en ese momento. La automedicación sí sería pasiva porque es algo que ya sucedió para poder tratar el cuadro de la paciente que le había dado el farmacéutico. Algo pasivo es que no tuvo todos los controles prenatales y algo activo es que no tiene todas las vacunas nuestra paciente. De ahí tenemos como una lactación temprana, como un problema activo. El destete temprano también que tuvo nuestra paciente, ahorita que tiene una taquicardia, que está taquipnéico. Bueno, ahorita ya nosotros mencionamos que no es que nuestra paciente tenga una desaturación, sino que es por la altura de la paciente y que por eso puede tener una saturación que pensamos que está baja, pero en realidad es fisiológico. La mucosa oral atrófica, los estertores en base derecha, el abdomen al dolor a la palpación, los ruidos hidroaéreos que se encuentran aumentados, presencia de eritema en los genitales y piel pálida y seca con descamación fina y la irritabilidad, que estos vendrían a ser todos activos que encontrábamos al momento de realizar el examen físico de nuestra paciente. ¿Hay alguien más que pueda realizar esto más? Recuerden que dentro de los pasivos nos falta las inmunizaciones, ¿sí? Que tiene nuestra paciente, la falta de inmunizaciones o un cuadro que no sabemos, un desconocimiento de las inmunizaciones. También tenemos pues los riesgos psicosociales que hay en esa familia, que ya los acabamos de mencionar. Ariel Mateo Barragán. Sí, quizás aclarar un poco en el caso de, hay unos problemas que nos expusieron en donde la tos productiva y la fiebre sí son problemas, o sea, pasivos desde hace 15 días, porque el examen físico actual no está con fiebre y tampoco presenta tos. Bueno, según menciona el caso. No, y dice simplemente en el examen físico lo que nos menciona es en la enfermedad actual del paciente. Sí. Claro, el motivo de consulta es por edema de párpados, extremidades, o sea, edema en párpados, extremidades y deposiciones líquidas. Es que es un problema activo porque dice que hace 15 días presenta fiebre y tos productiva. ¿Sí? Ajá. Entonces, pero en el examen físico actual no está la temperatura alta. O bueno, por eso no creo que pero la fiebre dice aquí que fue administrado amoxicilina y paracetamol, entonces no es un pasivo, un antecedente, es hace 15 días. ¿Sí? Y recuerda que en el examen físico que tú tienes aquí, dentro del examen físico, vamos a tener en pulmones se ausculta ruidos transmitidos y leves estertores en base derecha. O sea, no es un problema pasivo, es un problema que está activo. El cuadro respiratorio que presenta por la tos y la fiebre del niño es un cuadro activo. ¿Sí? No fue resuelto ese cuadro. Ah, ok. Entonces yo tengo, es un problema activo, no es un problema pasivo. ¿Qué otros problemas estamos presentando aquí? La compañera nos habla sobre un problema que para ella le parece que, y lo pone como primero en la lista, que es el edema, ¿sí? ¿Lo puedes poner nuevamente, por favor? Yo tengo una pregunta. Dime. Usted acaba de mencionar que lo de las inmunizaciones es un problema pasivo, pero no sería activo porque todavía no sabemos, o sea, no sabemos si está vacunado, no nos menciona nada. Es un problema, las vacunas sí debían haber estado puestas desde el nacimiento, pero no nos mencionan. Entonces viene a ser un factor de riesgo importantísimo las vacunas. Factor de riesgo sumamente importante las vacunas. Y también no tengo información. Lo que hablamos de la condición socioeconómica y demográfica de la paciente también serían factores de riesgo, ¿verdad?
Por supuesto, todo el entorno psicosocial es un factor de riesgo. Primero, porque tiene 3 hijos. No sabemos los periodos intergenésicos de los hijos. Segundo, la madre agricultora. Y es probable que ella tenga que ir a trabajar, pues si alguien le queda cuidando al niño, ¿sí? O le lleva a trabajar y le tiene bajo la sombra de un árbol en ese medio, ¿sí? Entonces, no hay una preocupación del 100% de la madre o de la persona que le cuida de preocuparse qué le está pasando a ese paciente. Una, o es probable que esa madre sí fue y acudió al centro de salud y en el centro de salud no supieron darle una buena dirección. Mira que hay varios factores ahí, porque no nos habla tampoco si ha habido o no ha habido controles de esta paciente durante los 18 meses que ya tiene esta paciente. No tenemos ninguna. No tenemos antecedentes, no tenemos alguien que nos diga si hubo o no hubo. Pero por la condición que tengo yo ahorita de una paciente, me parece que ha habido un descuido, ha habido una negligencia por parte de los padres. Tal vez ellos viven demasiado adentro, en algún tipo, más adentro, no solo en el Cantón Pujilí, sino el Cantón Pujilí tiene varias parroquias y se encuentra a determinado tiempo de Pujilí y que les hace imposible pues bajar, no hay transporte. Entonces tengo que darme cuenta de todo, cómo es el ambiente. Por eso es importante lo que nos explicó el compañero, donde es Pujilí, cómo es la situación geográfica de Pujilí, cuáles son los diagnósticos situacionales de Pujilí. Tengo que saber para poder entender y no juzgar, ¿eh? Esto es importantísimo. Entonces, aquí para nos identifica los problemas, edema de párpados, edema de extremidades, deposiciones líquidas, pero aquí no me pones algo importantísimo que es un problema. ¿Cuál sería? Vamos a trabajar en base a este cuadro para tener algo claro. ¿Cuál sería un problema aquí? Doc, otro problema podría ser las características del cabello, que nos menciona que tenemos cabello escaso, frágil y que se desprende con facilidad a la tracción. Sí, esto es sumamente importante, ¿sí? Dentro del examen físico ya nos describe cómo está, pero hay algo que nos describe en el examen físico que es sumamente importante y que no le consta en ese cuadro y que no se ha mencionado. ¿Qué es? El tejido celular subcutáneo disminuido. Uno, el tejido celular subcutáneo disminuido. Otro, ya nos dijeron del cabello, de la mucosa oral, importantísimo. El abdomen globoso. No, hay algo más que no está mencionado. La fontanela anterior palpable y pequeña todavía. El hígado palpable a esta edad, pues a 2 centímetros es normal. Es lo fisiológico. No, le decía la fontanela. A la fontanela puede ser todavía palpable en este grupo etario. Hasta los 18, hasta los 18 meses. Hasta los 2 años puede ser, desde el límite máximo hasta los 2 años. Lo ideal es que a los 18 meses ya se cierre. Pero ¿quién nos habla de una piel pálida? Y hablar de una piel pálida, ¿sí? Yo ya estoy pensando en muchas cosas. Este es un problema también. ¿Sí? De ahí viene la parte de la piel, la parte de los labios que nos habla, ¿sí? Las características de la mucosa que ya nos está diciendo, las esporiaciones que nos está hablando, unos campos pulmonares que ya se ocultan ruidos, ¿sí? Pero también nos habla algo muy importantísimo, el eritema producido por el riñón, ¿sí? Eso también me da a pensar muchas cosas, no solamente que la niña tiene eritema, sino que hay un descuido de la higiene de esa niña, una. La otra, un eritema en las regiones genitales, pues, y si es que esto es muy frecuente, nos puede estar indicando una causa de maltrato infantil, ¿sí? Entonces, me está hablando de una palidez importantísima de palmas y plantas, palmas de las manos y plantas una pregunta. de los pies. Miren que yo tengo full problemas aquí. ¿Cuál es tu pregunta? Doc, ¿se podría relacionar también o se podría pensar por ese exantema o ese eritema que tiene la paciente por los efectos secundarios del paracetamol? Mira, si estoy con un cuadro que estoy pensando que tengo bajo toda la antropometría, no me voy a pensar a poner paracetamol, es consecuencia de una nutrición de esto. Doc,
También no podríamos correlacionarle con el estado socioeconómico que tiene la paciente. Los pañales son caros y al no tener como la disponibilidad económica puede ser que no le cambien tan seguido. Entonces eso también le causa el eritema porque o sea, no hay el constante cambio de pañal. Sí, o aparte de eso también podría ser que La higiene, ¿no? en vez de utilizar pañales desechables, también podríamos utilizar pañales de tela, ¿no? Sí, sí, ahora es normal utilizarlos de tela, ya no tienen para comprar la gente los pañales desechables, que están utilizando los pañalitos de tela. Pero el hecho de que utilicen los pañales de tela no quiere decir que va a haber pues, un eritema en la zona pañal. Lo que me está indicando es que hay un descuido total, un descuido de toda la paciente. Hay una negligencia en el cuidado de esta paciente. ¿Sí? ¿Será negligencia esto? Que eso, bueno, lo tratarán en maltrato infantil. Pero esto es importante tomar en cuenta. ¿Sí? No solamente encuentro el eritema de sangre, incluso puede ser un signo de abuso sexual. Entonces, miren, encuentro en diferentes aparatos y sistemas alteraciones. Yo ya encuentro, es varios aparatos y sistemas que ya tiene alteraciones de esta paciente. Muy bien. Ahora, ya vimos los problemas. ¿Cuál sería? Si lo agrupamos por especificidad, si lo agrupamos por importancia, Salomé Pasquel, ¿cómo sería? O sea, agrupándolos por especificidad, yo creería que primero sería la malnutrición. Entonces, agruparíamos tanto los signos de edema palpebral y de extremidades, también la irritabilidad que tiene nuestro paciente, la calvicie, el cabello frágil, mucosa oral atrófica. También podemos tener... Mira que no has hecho el trabajo como se debía hacer. Camila Estefanía Campaña. Camila Campaña. Meli, ¿me dejas compartir? Meli. Entonces, en lo que es la jerarquización, nosotros lo hicimos en cronológica, en importancia y en especificidad. Entonces, en la cronológica le pusimos la fiebre, la tos productiva, edema palpebral de extremidades, deposiciones líquidas, hiporexia, sólidos y líquidos, saturación de oxígeno, mucosa oral atrófica, escoriaciones en labios, leves estertores en el lado derecho, abdomen doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos aumentados, genitales con eritema en zona de pañal. En jerarquización por importancia, vimos edema palpebral y extremidades, diarrea, signos de anemia severia, taquicardia, taquipnia, saturación, hiporexia, sonidos y líquidos, mucosa oral atrófica, con escoriaciones en labios, el TCS disminuido, fiebre, tos productiva, leves estertores, abdomen doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos aumentados, genitales con eritema en zona de pañal. Y en la especificidad le hicimos por malnutrición, cardiorrespiratorio, dermatológico y gastrointestinal. En malnutrición le pusimos edema palpebral en extremidades, signos de anemia, alopecia occipital, cabello frágil, mucosa oral atrófica, escoriaciones, labios, el TSS disminuido, hiperpigmentación, hiporexia, líquidos y sólidos. En cardiorrespiratorio, la tos productiva, taquicardia, taquipnia, estertores leves a base derecha, hiporexia. En dermatológicos, zonas de hiperpigmentación, dermatitis del área del pañal, y en gastrointestinales, el abdomen doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos aumentados en frecuencia y las disposiciones diarreicas. Esa jerarquización que han formado los compañeros Alejandro Carvajal, ¿qué te parece? Por especificidad me parece bien porque agrupamos en síndromes y en aparatos que nos podrían orientar a un problema en común, el de los cuales el más importante sí me parece que es la malnutrición, porque me parece que es la base de todos los problemas. Sí, pero además de la malnutrición yo tengo algo más allí que yo puedo estar sospechando y que lo puedo hacer dentro de jerarquización. Jerarquización ya está dentro de estos, estamos la malnutrición,
Y tenemos el respiratorio, ¿no? Más que el cardíaco tenemos el respiratorio aquí, ¿sí? Nos ponen un dermatológico y nos ponen un gastrointestinal. ¿Qué otro tú pondrías ahí? El antropométrico. No, porque está dentro de malnutrición. Si estoy poniendo ahí malnutrición, ahí nos faltaría dentro de malnutrición ponerlo pues antropometría baja, ¿sí? En relación a peso, a talla, a perímetro cefálico y peso talla todavía estamos salvados, no tenemos una baja grave en peso talla, la relación peso talla, y no tengo todavía el perímetro braquial en este paciente. Recuerden que el IMC me sirve más para a partir de los 2 años Para de niños edad. grandes. Ajá, a partir de los 2 años de edad. Entonces, si ya estoy poniendo uno de malnutrición, estoy poniendo un respiratorio, un dermatológico, un gastrointestinal, ¿qué otro? Faltaría Que le era sumamente importante. ¿Cuál eres? genitourinario y también indagar causas de maltrato. No, me falta uno que es más importante además del genitourinario. Doc, ¿Sí? puede ser el demográfico. No, otro. El hematológico. El hematológico. ¿Sí? Sumamente importante el hematológico. Me está diciendo el examen físico, la niña se encuentra pálida en las palmas, pálida en las plantas de los pies. Esos 3 datitos me está llevando a un hematológico sumamente importante. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, miren lo que yo ya aumento 2 más aquí si voy a hacer por jerarquización. ¿Sí? Encabeza la malnutrición, el respiratorio, el dermatológico, el gastrointestinal, encabeza el otro que es el genitourinario y también encabeza el hematológico. Yo ya tengo 6. Estoy con 6 ya por especificidad. Son 6 órganos que están afectados en una niña de 18 meses. Y si es que yo quiero irme un poco más, por el edema que presenta esta paciente, puedo formar otro por jerarquización. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El nefrológico. El nefrológico. Y otro más, ¿cuál sería? Doc, Porque me está... puede ser me está también neurológico por lo que está ahí apática, irritable y tiene... un neurológico, pero otro más importante, ¿cuál sería? Porque la desnutrición no solo se quedó por falta de nutrientes, también tengo falta de otro. Y ya me está dando un signo muy importante en el examen físico, me dice, tejido celular subcutáneo disminuido, mucosas orales me dice que no están totalmente húmedas, están semi-húmedas, entonces, ¿cuál estaría yo sospechando? Aunque no tengo aquí confiablemente una presión arterial. ¿Cuál sería? Deshidratación. La deshidratación, el hidroelectrolítico. Miren que esto es importante en lo que yo voy haciendo el análisis del caso. Entonces, tengo varios, ¿no? Tengo varios. Por especificidad yo puedo reunir full. Muy bien. Entonces, ¿por cuál se fue el grupo? ¿Cuál es el problema más importante para el grupo? ¿Este es el grupo 1 o el grupo 3? Grupo 2. Dos, Doc. El único que ha hecho esto, ¿no? ¿Cuál sería el problema más importante aquí? Si yo lo hice por jerarquización, ¿cuál es el que está comprometiendo ahorita la vida de mi paciente? Siempre tengo que preguntar, ¿por qué fue la mamá? La mamá no fue por la tos, la mamá no fue por el pañal, la mamá no fue por la diarrea, la mamá no fue por la palidez. ¿Por qué fue la mamá? Por el edema. El edema. El edema, ¿cierto? La mamá le preocupó el edema. Nosotros cuando empezamos a hacer la historia clínica nos dimos cuenta que la niña tenía muchos signos y síntomas que nos hacen sospechar aquí por algo muy específico que es la malnutrición. ¿Bien? Estamos ya en lo que es la malnutrición. Ahora, yo quisiera saber
¿qué definición le damos a la malnutrición? ¿Cuál es la definición que daríamos a la malnutrición? Jocelyn Ibarra. No quiero que busquen en la OMS este ratito. Si ustedes no me contestan a la primera, yo sigo pasando. O sea, la malnutrición es del estado en donde es del estado en el que se tiene la carencia o la carencia de ciertos alimentos. Sí, o sea, hay un desequilibrio en la alimentación. No. Jocelyn Ibarra. Hay que hacer una diferencia entre malnutrición y una diferencia en lo que es desnutrición. ¿Cuál sería esa diferencia? 3 participantes me alzan la mano. A ver, no, o sea, podría ser que, o sea, en la malnutrición nosotros nos referimos a lo que, o sea, carencias, excesos o desequilibrios por la ingesta de calorías. En cambio, no solo de calorías, tienes energía, proteínas y otros nutrientes. ¿No es cierto? Esa es la definición de malnutrición. ¿Y cómo yo lo diferencio de la desnutrición? La nutrición sería que se ingiere estos nutrientes y calorías, pero de manera innecesaria, perdón, de manera, sí, lo que no lo necesario. O sea, no se alcanza ese corte que se requiere para cada edad. ¿No? Adrián Fierro. Desnutrición sería cuando tiene un déficit alimentario. Ya, malnutrición ya nos refirió bien la compañera, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo quiero saber es cómo la diferencia de la desnutrición. Por eso, o sea, más que nada, desnutrición es un déficit de los alimentos que debería comer. No. Gianfranco. La diferencia primordial podría ser que el uno se basa en tanto a lo que debemos alcanzar y el otro puede ser en exceso, ¿no? En tanto micronutrientes, calorías y otros productos, ¿no? Entonces el otro es no alcanzar lo mínimo y el otro es cualquier desequilibrio en tanto a los dos extremos máximos o mínimos. Alejandro Carvajal. Yo entiendo que la desnutrición es como tal una situación clínica que viene provocada por el déficit de nutrientes. Puede ser de ingesta o de absorción y que causa un sinnúmero de signos y síntomas. ¿Y la desnutrición? Esa es la desnutrición, que es por un déficit de nutrientes. Esas son la clínica causada por un déficit de nutrientes. Y la malnutrición es el estado del exceso o déficit de ingesta proteico-calórica y de nutrientes o vitaminas. Sí, la malnutrición es como ya nos han acabado de decir los compañeros, se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios de la ingesta de energías, proteínas, carbohidratos y otros micronutrientes. En cambio, que la desnutrición es un estado patológico, inespecífico, pero reversible, que se origina como resultado del desequilibrio, ¿sí?, entre el suministro de nutrientes y la demanda que tiene el organismo durante el crecimiento. Y de fácil, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, nosotros tenemos una epidemiología para continuar, ¿no es cierto? ¿Cómo será la epidemiología? Y algo ya nos mencionó uno de los compañeros, la epidemiología Melina Valareso. Melina Valareso. Aquí estoy, Doc. Ya. La epidemiología tendríamos, en este caso en el Ecuador, el 27% de niños menores de 2 años va a sufrir una desnutrición crónica. Por lo tanto, aumenta la gravedad en la población indígena. Mira que últimamente el presidente ha estado hablando de la desnutrición y el índice de país riesgo nos dicen, ¿sabe qué? Ustedes están en una desnutrición que se está saliendo de las manos.
Y si nosotros tenemos un índice de país riesgo, ¿sí? Ellos miden todo el aspecto social, cultural, miden el estado de salud de toda una población y califican a los países por eso. Y ahorita estamos en un índice de país riesgo altísimo, ¿sí? Y si nosotros estamos en un índice país riesgo altísimo, no nos ayudan las organizaciones externas a nuestro país, no le ayudan, mientras no salgamos de eso. ¿Sí? Y el presidente se ha matado diciendo, todos los que han mentado, sí, estamos en una desnutrición en nuestra población infantil. ¿Y cómo está comprometida esa desnutrición en nuestro país, en nuestro país? ¿Cuáles son los últimos datos epidemiológicos? Recién dieron en la televisión esos datos de epidemiología. Para que no me digas el INE del 2004, del 2010. Recién nos acabaron de dar esos datos de epidemiología. Solo en el Ecuador te pido, porque a nivel mundial pues ya tenemos que es bastantísima, alta. ¿Cómo es? ¿Sabes? Un dato pequeñito. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Quién quiere participar en esto? 3 participantes me dicen que levantaron la mano. Caterina. Ya, Doc, o sea, viendo desde años anteriores, digamos, desde el 2004 ha ido... No quiero que me digas, no quiero que me... Dime lo actual, lo que estamos hoy. Actualmente dice que el 27% de niños menores de 2 años sufre desnutrición crónica, mientras que de las poblaciones más vulnerables, que son las poblaciones indígenas por su forma de vida rural, el 39% de los niños padecen desnutrición crónica actualmente. Y según los datos del ENSANUD, el 27.2... ¿De qué año? Del 2019. Ya, ¿qué te dice la ENSANUD? Ya, dice que el 27.2% tiene desnutrición crónica, niños menores de 5 años. Pero según la comparación que hicieron, se había disminuido esta desnutrición en un 1%, que es casi nada. Se ha disminuido, o sea, absolutamente nada, ¿no es cierto? No tengo los datos bien certeros. Alejandro Carvajal. Sí, Doc. Yo había encontrado el dato que desde el 2014 hasta el 2019, según el SANUD, había aumentado la desnutrición infantil en 3%. Estaba antes en el 24.8 y ahora está en el 27. Miren que antes estábamos, uno de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufrían desnutrición. ¿Sí? Actualmente se revirtió el problema. Estamos con 3 a 4 de cada 5 niños sufren desnutrición. Y la población más afectada viene a ser la indígena. ¿Por qué creen ustedes que la población indígena es la más afectada? Porque es pobre. No, ¿Por qué? por falta de conocimiento y educación para nutrición. Miren que la población indígena tiene los mejores nutrientes, pero no saben utilizar sus propios nutrientes que ellos producen. No saben utilizar. O para tener dinero, venden esos productos, ¿sí? Y no saben lo que están realizando. O sea, hay desconocimiento, ¿sí? Falta de educación. ¿Sí? ¿Por qué? La pobreza no es sinónimo de desnutrición. No. Está muy equivocado. Si yo tengo, por más pobre que sea, sé utilizar los recursos que tengo y aprovecho de esos recursos, yo no tengo que ser desnutrida. Entonces, son dilemas bastante importantes que hay que tomar en cuenta en esto. Carlos Arauz. O sea, sí, lo que en base a lo que usted decía, si bien es cierto, la pobreza no
no es sinónimo de desnutrición, sin embargo, o sea, también habría que considerar que la mayoría de gente pobre quizás no ha tenido un acceso a la educación o sea, y por su misma condición social, quizás esa falta de educación, como vemos en el caso de nuestra paciente, que los papás apenas acabaron la primaria. Entonces, si bien no es un factor directo, pero sí está bastante relacionado con la pobreza, con la falta de educación y obviamente el desconocimiento de cómo debería ser una alimentación adecuada. Entonces, tenemos esos datos epidemiológicos. Muy bien. Vamos a la clasificación de la malnutrición. ¿Cómo clasificarías? A ver, ¿dónde está mi lista? ¿Cómo clasificarías, Alejandro Carvajal, a la desnutrición? Ya, podemos clasificarla según el IEPI. El IEPI nos dice que se puede clasificar en desnutrición aguda, desnutrición crónica, y en la desnutrición aguda puede ser severa con complicaciones, severa sin complicaciones, moderada y sin desnutrición. También podemos clasificarla en Pero para desnutrición. hacerle una desnutrición aguda, ¿qué tomas en cuenta? ¿Qué parámetros tomas? Ya, tomo de parámetros del peso del paciente, la longitud en pacientes que sean menores de 2 años, el perímetro braquial, que ya habíamos hablado, si es que no se puede medir el peso y la No, talla. porque la desnutrición aguda no es así. La desnutrición aguda es peso para la talla, está bajo. Pero la talla para la edad se mantiene normal. O sea, yo tengo varias clasificaciones. La una es por la etiología, la primaria, la secundaria, ¿sí? O la terciaria o mixta. Luego tengo por la clínica, en Kwashiorkor, marasmo y mixta. Luego tengo por la severidad aguda, la crónica, ¿sí? Desnutrición aguda, desnutrición crónica, la crónica recuperada y la crónica agudizada. Y también tengo por el tiempo, que es la aguda y la crónica. Entonces, tengo varias clasificaciones dentro de esta desnutrición, ¿sí? Que yo tengo que tomar muy en cuenta. Entonces, estoy dando una clasificación. Pero antes de pasarme a estas clasificaciones, yo tengo que tomar en cuenta que la malnutrición abarca 3 grandes grupos de afecciones. ¿Cuáles serían esos 3 grandes grupos de afecciones, Melina Valareso? Melina Valares, ¿cuáles serían? De acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. No sabemos, ¿cierto? Estoy preguntando. Dani García. Entonces, no sé si tal vez se refiere a la primaria, secundaria. No. La desnutrición incluye 3 grupos importantes, que es la emaciación, el retraso de crecimiento y tenemos la insuficiencia ponderal. 1. La desnutrición. También vamos a tener que la malnutrición se va a relacionar con los micronutrientes, teniendo como micronutrientes la vitamina A, ¿sí? El calcio, vamos a tener la vitamina D, el yodo y el hierro. Son los más importantes. Y dentro de la malnutrición también tenemos que engloba a lo que es el sobrepeso. La obesidad, que es el desequilibrio entre las calorías que uno consume, pues, y las calorías gastadas. Entonces, ahora sí, nos vamos a malnutrición, que luego que abarca estos 2 grupos, vamos a tener la desnutrición, que abarca la emaciación, que abarca el retraso de crecimiento y el retraso ponderal. ¿A qué llamamos emaciación? Muy bien, ¿a qué llamamos emaciación, Mateo Rodríguez? O sea, la emancipación, según la OMS, nos decía que era un peso insuficiente respecto a la talla. ¿Sí? Es un peso insuficiente a la talla. Entonces, esto quiere decir que es reciente, porque perdió peso en relación a la talla. Lo siento, esto ocurre reciente, es como decir, es un cuadro agudo. ¿Y el retraso de crecimiento, en qué consiste, Alejandra Alvarado? Es la disminución o es la disminución de la relación entre peso y talla que tenga el niño conforme a lo esperado.
No, es una talla insuficiente para la edad. ¿Sí? La talla ya se vuelve insuficiente para la edad y cuando se altera la talla, nosotros entramos a una desnutrición de tipo crónica. ¿Sí? Estamos ahí, miren lo que estamos. ¿Sí? Ahora yo tengo la insuficiencia ponderal. Salomé Pasquel, ¿qué es la insuficiencia ponderal? Es un peso insuficiente para la edad. Y que este a la vez puede ser retraso del crecimiento o puede entrar dentro de los grupos de emaciación. ¿Sí? Entonces, tengo esta parte de ahí. Entonces, miren, estos tres grupos es lo que abarca y lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Importantísimo. Entonces, ahora vamos nosotros a la desnutrición aguda. Vamos a entrar a lo que es la desnutrición aguda. ¿Qué es lo que comprendía la desnutrición aguda? Recuerden que estábamos por la severidad, que uno de los compañeros de nutrición aguda nos dijo crónica, ¿sí? La crónica recuperada y la crónica agudizada. Estamos por eso. ¿Cuáles serían? ¿Qué comprende la desnutrición aguda? Diana Ruano. Primero, que el peso para el, ¿sí me escucha? Sí, sí. Ya, que el peso para la longitud sea por debajo de -3, de ahí que el perímetro braquial sea menor de 11.5. No. Y que hay dos parámetros que tomas aquí en cuenta, el peso y la talla. Para decir aguda, es que el peso para la talla bajó, ¿sí? O el peso para la edad bajó, pero la talla se mantiene normal. Eso es aguda. El que se afectó aquí es el peso. Es el único que se afecta aquí el peso en relación a la edad y en relación a la talla. Tengo eso, ¿sí? ¿Qué sería la desnutrición crónica recuperada? Cuando... ¿Qué está diciendo? Crónica recuperada. ¿Qué sería? O sea, cuando el peso se afecta, o sea, cuando el peso y la talla se afecta, pero se empieza a recuperar un poco el peso. O sea, están afectada también la talla, pero se recupera después. La talla para la edad se encuentra alterada, ¿no es cierto? Y empieza el peso a ir hacia lo normal. Eso es crónica recuperada. La talla está todavía afectada, pero el peso ya empieza a recuperarse. ¿Y la desnutrición crónica agudizada? Cuando el peso no se recupera, el peso para la edad, para la talla está bajo. Está mal, pero el peso no se recupera. ¿Sí? Entonces, la talla para la estatura está alterada y el peso para la talla está bajo. O sea, está agudizado. ¿Estamos? Entonces, y luego vamos a tener por la etiología. La etiología es más fácil, la primaria, la secundaria y la terciaria. ¿En qué consiste la primaria? Doménica Yonfaja. La desnutrición primaria era básicamente cuando no hay el acceso a los alimentos que se necesitan, ya sea por falta de recursos, ya sea por falta de conocimiento de cómo se tiene que administrar o dar la alimentación, por falta de la comida como tal. Entonces hay una falta de ingesta de nutrientes, sea por estos déficits, porque no lo tengo, porque las zonas son marginales, por varias actividades. Es que no estoy teniendo ingesta de ningún macronutriente, por estos están disminuidos. Y la secundaria, sí, tú mismo. Ya la secundaria es cuando hay una enfermedad preexistente, que puede ser falta de apetito, mala dentación, no. Puede ser enfermedades como, por ejemplo, intolerancias, ¿sí?
o enfermedades, enfermedades predisponentes, por más que yo tenga los nutrientes adecuados, no puedo tener una buena absorción de estos micronutrientes o macronutrientes, ¿no es cierto? A eso se refiere secundaria. ¿Y cuando es mixta o terciaria? Los dos. Eso no sé, eso no estoy segura. Pero es facilita, solo es cuestión La de mezcla de las dos, no hay la mezcla y de las tengo dos. enfermedad. No, la mezcla de los dos. Tengo una enfermedad y no tengo los Claro. nutrientes suficientes. Nada más. Esa es la mixta o terciaria, ¿sí? Estamos en eso. Muy bien, esto de Huashorko, que es por la clínica marasmático y mixta, pues ya lo iremos viendo en el transcurso de lo que vayamos haciendo, ¿sí? Entonces, miren lo que yo he tenido. Lo importante de esto, pues, tomar en cuenta hasta dónde nosotros hemos llegado ahorita, hasta las clasificaciones. Nos vamos a quedar ahí. El día de mañana ya empezamos pues con los deberes, las tareas para el miércoles, creo que tenemos, ¿no es cierto? La tarea 2, ¿sí? Que ya está distribuida por grupos. Yo necesito que el único grupo que ha preparado para ahora la tarea, ¿sí? Me manden por mail esa tarea. ¿Sí? Es el grupo 2, ¿no es cierto? Sí. Ya, me manden por mail la tarea. Pues hicieron un gran esfuerzo, a pesar de que hubo un error en el envío del material. Y además de eso, pues coordinación académica ya me dijo demasiado tarde. Entonces, no pude enviarles tempranamente y hubo un error en el envío. Sí, eso fue cuestión mía en el error del envío. Pero bueno, vamos, el grupo 2, sin embargo, ha hecho un gran esfuerzo por trabajar en grupo y eso tiene que ser reconocido. Doc, ¿Sí? el grupo 3 también realizó el trabajo, ¿Y por qué no presentar? porque es que nos preguntaba cosas que no... Cosas que no pude hacer. ¿No? Miren, este ejercicio que hemos hecho ahora de análisis, Sí que le presentamos ahorita. me pueden enviar por mail. Este ejercicio que hemos hecho de análisis, ¿sí? Y la participación y la pregunta a cada uno de ustedes, ¿sí? Nos falta mucho por hacer análisis, ¿sí? Y cuando yo hago una presentación, sea para un grupo de personas o cuando me mandan a preparar el caso, yo tengo que abarcar absolutamente todo, ¿sí? Todo, todo. O sea, saber en qué zona geográfica estoy, qué enfermedades prevalentes existen en esa zona, porque me va a dar la explicación. En este caso lo estamos haciendo de malnutrición, entonces tenemos que saber todo lo de la historia clínica, cómo se hace una historia clínica, qué datos me faltaron en la historia clínica recolectar, ¿sí? Cómo es las condiciones socioeconómicas del área. No es lo mismo un área marginal, urbana, un área urbano marginal que nosotros tenemos en las ciudades, ¿sí? Y otra cosa es irme al campo a estudiar todo lo que tiene el área rural. Área rural no quiere decir que sea sinónimo de pobreza, no, no. El área rural tiene muchas cosas que la misma ciudad no lo tiene o carece, ¿sí? Entonces, a veces es mucho mejor vivir en el campo que vivir en la ciudad con la contaminación y el día a día. Entonces, hay cosas muy beneficiosas del área rural que yo debo conocer, ¿sí? Y que son importantes para yo poder entender también los casos clínicos, como lo hemos ido ahorita paso por paso realizando, para que ustedes tengan una idea de cómo se hace el análisis de una historia clínica. Entonces, mándenme eso, aunque yo ya tengo calificado a todos los que les he preguntado, ¿sí? Y vale ver cómo lo hicieron, el esfuerzo que hicieron los grupos. Si me pueden enviar este momento, pues no quiero que hagan rectificaciones, no quiero que hagan nada de lo que ya hemos hablado. Y el día miércoles, pues nos vemos ya con la tarea 2 y el viernes con la tarea 3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Alejandro Carvajal, ¿me quieres hacer alguna pregunta?
Sí, Doc, el fallo de Medro entraría dentro del retraso de crecimiento. Por supuesto. Ya, eso no. Ahí entramos. Es muy importante el fallo de Medro y a veces todos los cuadros empiezan con un fallo de Medro que ya los grupos Ya. que les tocó hablar de eso nos especificarán. Recuerden que todos los grupos tienen que entregarme las hipótesis y ahora ya más o menos hemos formado algunas a través de los síndromes que se ha realizado, hemos formado las hipótesis, pero nos ha faltado sustentar a esas hipótesis. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Recording stopped.